¿Qué señal habrá de ese día? ¿Qué señal habrá de esa manifestación? Dice Dios a través del profeta: les voy a dar una señal. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. ¿Qué señal habrá de un acontecimiento tan maravilloso? Que Dios mismo vendrá y os salvará. Que el Dios eterno vendría a dar a conocer su nombre. Él directamente, Él personalmente, Él directamente haciéndolo. ¿Qué señal habría? Dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. ¿Qué quiere decir acá entonces? Dice: he aquí que la Virgen concebirá. Pero ¿cómo puede ser eso? Dijo María cuando le habló el ángel y le dijo: vas a concebir en tu vientre. Pero ¿cómo será eso si no conozco varón? ¿Cómo si no he estado con ningún hombre? Es que no va a ser por obra de hombre. Es que no va a ser engendrado por carne y sangre. Es que el verbo se va a hacer carne y va a habitar en tu vientre, María. Es que solamente vas a ser un instrumento en las manos de Dios. No eres tú quien le va a dar vida al Creador de los cielos. Es el Creador el que te va a usar como un vaso para poder manifestarse en esta tierra, para poder nacer en esta tierra como un hombre. El mismo verbo se hizo carne, la misma palabra se encarnó en aquel vientre. ¿Cómo será esto si no conozco varón? No te preocupes, María, porque el Espíritu del Señor vendrá sobre ti, te cubrirá la sombra del Altísimo y quedarás encinta. No será una obra de hombre y mujer, no será la semilla del hombre con el óvulo de la mujer uniéndose, produciendo nueva vida. No, eso sucede en la vida natural, pero la vida de Cristo fue sobrenatural. El engendramiento de Él no fue por carne, fue la palabra hablada, la palabra encarnada, la palabra viva, comenzando a tomar forma, cubriéndose con un velo de carne para nacer entre los hombres. Eso es lo que sucedió en el nacimiento del Señor. Entonces esa sería la señal maravillosa. La Virgen concebirá. Eso es un milagro extraordinario, imposible humanamente. ¿Cómo puede una virgen, una mujer, una joven que no ha estado en contacto con ningún hombre, cómo puede quedar encinta? No se puede, es imposible humanamente hablando. Pero acá no tomó ni de María el óvulo, ni de José la semilla, el semen, sino que fue la misma palabra, tomando misma vida y funcionando, tomando una carne para aquella divinidad, para de esa manera manifestarse a esta tierra. Amén. Porque por ahí se dice que María es hija de Dios Padre, que es madre de Dios Hijo y que es esposa de Dios Espíritu Santo. Como que el Espíritu Santo vino y tuvo una relación íntima con María y ahí quedó engendrado Jesús. Esas son simplemente fantasías, filosofías, huecas sutilezas, pero la palabra de Dios no dice eso. El Dios de los cielos tiene poder en sí mismo para poder manifestarse en carne. Solamente tomó un vaso, solamente tomó simplemente a María como un vaso para manifestarse. Amén, mis hermanos. Gloria a Dios. Entonces, aquí miramos que la señal sería que la Virgen concebiría. ¿Cuándo? Cuando el mismo Dios se manifestaría en carne. Cuando Dios que hablaba: he aquí que yo mismo que hablo estaré presente y les daré a conocer mi nombre. Sería cuando una de las señales, dice, sería ya más directa, que la Virgen concebiría. Y cuando esto sucediera, dice, se llamaría su nombre Emmanuel. ¿Por qué dice Emmanuel y no Jesús? Se iba a llamar Jesús, pero ¿por qué no dice Jesús? Porque el nombre todavía estaba oculto. El nombre no se revelaría hasta que yo mismo que hablo estaré presente, hasta que el mismo Dios vendría y traería salvación. Antes de eso no se podía revelar el nombre. El mismo Dios lo revelaría, lo daría a conocer en su manifestación en carne. Cuando el mismo que hablaba estaría presente entre los hombres, ahí es cuando lo revelaría. Por eso acá sigue usando nombres como Emmanuel. ¿Qué es el nombre Emmanuel? Es un nombre compuesto, es un nombre relacional y es un nombre funcional. Significa, es compuesto
compuesto porque no es el nombre real. Por eso miramos que cuando nació Jesús no se le puso Emanuel, siendo que el profeta había dicho que se le llamaría Emanuel, pero no se le puso Emanuel. Pero es un nombre funcional porque está dando a conocer la manifestación de aquel personaje. Se va a manifestar un personaje, va a nacer un niño de una virgen, pero ese niño no va a ser cualquier niño. ¿Quién va a ser? Va a ser Emanuel. ¿Y qué es eso de Emanuel? Dios con nosotros, un nombre funcional, un nombre relacional. Dios estará con nosotros, aleluya, en la persona de Jesús. Dios estará con nosotros en la naturaleza que tomaría en esta tierra para manifestarse. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, aquí miramos el nombre de Emanuel. Se daría a conocer el nombre. El nombre sería, dice, la Virgen daría a luz un hijo y se llamaría su nombre Emanuel. Emanuel es un nombre compuesto, un nombre relacional. Está relacionado con el propósito que Dios iba a cumplir. Y va a ser Dios mismo manifestado en carne. Dios mismo vendrá y os salvará. Emanuel, nombre relacional, nombre funcional, porque estaba funcionando dentro de lo que es la operación de la identidad de Dios. O sea, Emanuel significa Dios con nosotros. Estaba ya funcionando, identificándolo como que no iba a ser cualquier personaje, iba a ser Dios con nosotros. ¿Sí me explico? Entonces son nombres compuestos, relacionales y funcionales, que son títulos en muchos casos, y en otros casos nombres que Dios usó para describir su manifestación, sin dar a conocer aún el nombre revelado, porque no había llegado el tiempo. ¿Cuándo llegaría el tiempo? Cuando yo mismo que hablo, dijo Dios, he aquí que estaré presente. Cuando yo me manifestaré y yo mismo vendré y los salvaré, dice. Entonces ahí se manifestaría. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando María dio a luz. Dice que de repente el ángel le dijo, pónganle por nombre Jesús. ¿Pero por qué? Para que se cumpla lo que dijo Isaías cuando habló y dijo, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emanuel. ¿Pero por qué dijo Emanuel el profeta? Porque Emanuel significa Dios con nosotros, y Jesús es la revelación plena de Dios con nosotros, Dios entre nosotros, Dios caminando con nosotros. Es la revelación plena de Dios. No se reveló en parte, se reveló en plenitud. Hablar de Jesús es hablar de la revelación del Dios invisible haciéndose visible. Dios tomando una forma de hombre para estar entre nosotros, para salvarnos, para redimirnos, para perdonarnos, para guiarnos, para hacer toda aquella maravilla que Él quería hacer en nuestras vidas. Amén, mis hermanos. Vamos a avanzar en el tema porque el tiempo se nos va. Isaías capítulo 9, versículo 6. Veamos solamente como una referencia este pasaje. Ya lo hemos mirado en otras ocasiones, veámoslo rápidamente. ¿Qué dice la palabra? Versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Qué son estos nombres, aparentes nombres? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Habla de un niño, habla de un hijo, y el principado, el poder sobre su hombro, ahí reposará. Y se llamará su nombre, singular, un nombre, no nombres, un nombre, pero da 5 aparentes nombres. Dice, se llamará su nombre y da 5 nombres. ¿Qué está sucediendo en este pasaje? Lo que está diciendo es que hay un solo nombre oculto, hay un solo nombre sin revelarse todavía. Hay un solo nombre que va a abarcar y abrazar 5 títulos o 5 nombres compuestos, 5 nombres funcionales, 5 nombres relacionales que se relacionan con lo que es Dios, que funcionan en lo que es Dios. Por eso se llaman nombres compuestos, nombres relacionales o nombres funcionales, porque describen con lo que se relaciona a Dios. Es decir, Dios es admirable, Dios es consejero. Aquel niño que nacería, ¿sería el admirable? ¿Sería el consejero? ¿Sería el Dios fuerte? ¿Sería el Padre eterno? Aleluya. El Padre de la eternidad estaba en aquella criatura, en aquel niño. Parecía un niño, pero dentro de ese cuerpecito
ya estaba el mismo Padre eterno habitando en él, aleluya. Ya estaba el mismo príncipe de paz en aquella pequeña humanidad. Por eso dice claramente, porque un hijo nos es nacido, un niño nos es dado, y el principado sobre su hombro se llamará su nombre singular, un nombre oculto, porque da a conocer 5 nombres compuestos o títulos que realmente no son el nombre. Igual que lo hizo en Isaías 7:14. Nos dice admirable consejero. Admirable no es nombre, es un nombre compuesto, es un nombre relacional, es un nombre funcional. Es decir, da a conocer la función de Dios. Dios funcionaría en aquella manifestación como hombre, funcionaría como admirable, se manifestaría como consejero, se manifestaría como el Dios fuerte, se manifestaría como el Padre eterno y como el príncipe de paz. Entonces sí comprendemos que todos estos nombres, lo que son los nombres relacionales y funcionales, nombres compuestos para describir lo que Dios va a hacer, la identidad